jóvenes, muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar con algo que se llama segunda ley de Newton. Bien, ¿qué podemos determinar aquí? Como todos ustedes saben, la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿A qué nos referimos con esto? Bien, Newton, generalmente esta formulita nos dice, por ejemplo, si despejamos la aceleración, nos queda que la sumatoria de fuerzas entre la masa. La segunda ley de Newton hace referencia a que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, entre mayor fuerza, mayor aceleración. Entre mayor masa, menor aceleración. ¿Qué podemos determinar aquí? Generalmente determinamos la aceleración de un cuerpo, aunque también podemos determinar las fuerzas, ¿de acuerdo? Bien, veamos. En este ejemplo que vamos a trabajar aquí de la segunda ley de Newton, nos va a servir para determinar la aceleración en un objeto que se encuentra, en el cual se encuentran aplicadas varias fuerzas, ¿ok? Bien. ¿Cuál es lo más importante? Lo más importante es que sepas hacer tu diagrama de fuerzas, porque finalmente las fuerzas son un vector y se suman como tal por el método de la sumatoria de vectores, que por ahí en el canal está también algún video de suma de vectores, ¿sí? Entonces lo vamos a sumar igual, por eso lo más importante es identificar dónde están nuestras fuerzas. ¿Ok? ¿Qué tipo de fuerzas pueden tener en un cuerpo? Para empezar, todo cuerpo tiene una masa. Al tener una masa, todo objeto tiene un peso. La masa no es una fuerza, el peso sí. ¿Por qué? Porque el peso es o se define como la fuerza que genera la aceleración de la gravedad sobre la masa. Por lo tanto, todo cuerpo, al tener masa, tiene un peso y ese peso forzosamente y siempre va aplicado hacia abajo. ¿Cómo se determina el peso de un cuerpo? El peso no es otra cosa más que la afectación de la gravedad a la masa. Por esa razón, el peso es igual a masa por gravedad, es decir, la masa del cuerpo, que en este caso son 10 kilos, y afectación de la gravedad, ¿ok? Todo cuerpo tiene siempre un peso que va hacia abajo y una fuerza a la que le llamamos fuerza normal. Esa fuerza normal se dice que es de la misma magnitud pero sentido contrario al peso, es decir, si nosotros tenemos un objeto y lo soltamos, empieza a caer. Pero si yo le coloco a este objeto, si yo tengo un cuerpo y entonces tengo este objeto y lo dejo caer, este cuerpo va a ejercer una fuerza hacia arriba, mientras este objeto ejerce una fuerza hacia abajo, impidiendo que el objeto caiga. Por esa razón existe la fuerza normal. Y esta fuerza normal es una fuerza que impide el movimiento, la caída, de los cuerpos, ¿ok? Bien, vamos a ver entonces, al tener una masa tenemos un peso y por lo tanto tenemos siempre mi fuerza normal. Esa fuerza es igual al peso y en sentido contrario, sí y solo si no existen otras fuerzas en el eje Y. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dicen, esta es una caja de 10 kilogramos. Se encuentra arrastrándose sobre un piso que le genera una fricción. La fricción es la fuerza que se opone al movimiento siempre, ¿de acuerdo? Es jalada con una fuerza de 30 newtons en un ángulo de 30 grados y empujada por otra persona de una fuerza de 40 newtons en un ángulo de 25 grados. Todo lo que tenemos aquí, tenemos que pasarlo forzosamente a un diagrama de cuerpo libre, en donde vamos colocando cada uno de los vectores, ¿ok? Bien,
El primer vector, bueno, los dos primeros ya dijimos, peso y fuerza normal siempre tienen que estar. Ahora, veamos la primer fuerza. Nosotros tenemos esta fuerza aquí, la podemos denotar fuerza 1 y fuerza 2. Esta fuerza sale de la caja hacia arriba en un ángulo de 40 grados. Entonces yo la pondré aquí, que es mi fuerza 1, mi ángulo de 40 grados. Esta fuerza 1 son 30 newtons. Muy bien. Tenemos otra fuerza. La otra fuerza, fíjate cómo empuja. Si yo planteo esto como un plano cartesiano, entonces la fuerza entra al sistema. Pero yo no puedo poner un vector aquí que entre al sistema. Esa fuerza, más bien, todos los vectores van siempre hacia afuera de mi diagrama de cuerpo libre. Nunca entran, por lo tanto esa fuerza tiene que venir aquí y continuar hacia acá. Por esa razón, mi fuerza 2 tiene que estar marcada aquí, que es una fuerza de 40 newtons. Veamos el ángulo, fíjate. Este es mi vector de aquí y mi ángulo son 25 grados. Por esa razón, si este ángulo es 25, este también es 25. Son ángulos opuestos por el vértice, ¿de acuerdo? Entonces, esta fuerza de aquí que entra realmente llega hacia la parte de afuera hacia el cuadrante 4, porque tiene que salir de mi diagrama de fuerzas. Cada vez que tengo un coeficiente de fricción, esto que tú ves aquí es una letra griega llamada mu, que es como una M, pero con esta cosita larguita. Ese es el coeficiente de fricción y se llama μk porque es un coeficiente de fricción cinético cuando se está moviendo el objeto. Todo cuerpo que se arrastra sobre algo genera un rozamiento. Ese rozamiento se le llama fuerza de fricción y la vamos a denotar con la letra Fk, fuerza de fricción. Y va a ser el coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal, ¿de acuerdo? Pero como esta es una fuerza que se opone al movimiento, ¿para dónde se mueve tu objeto? Tu objeto se está moviendo hacia la derecha. Entonces, evidentemente, al tener una fuerza que se opone al movimiento, tiene que estar aquí. Y este será la fuerza de fricción. Existen algunas otras notaciones para la fuerza de fricción, FK, FX, FR, yo utilizo FK, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, tengo sobre mi cuerpo 3 fuerzas. La fuerza 1 que jala hacia la derecha, la fuerza 2 que jala hacia la derecha y la fuerza de fricción que jala hacia la izquierda. ¿Sobre quién está generando la fricción? Sobre este eje que se está moviendo, que es el eje X. Por eso aquí te puse la fuerza de fricción, ¿ok? Muy bien. Una vez que tienes el diagrama de fuerzas, esto ya no te sirve y entonces puedes empezar a trabajar tu cálculo de aceleración a partir del diagrama, ¿ok? Bien, dijimos que la aceleración, vamos a calcular nuestra aceleración con que se mueve, es igual a la sumatoria de fuerzas entre la masa. Ok, el cuerpo se está moviendo. Cuando el cuerpo se mueve, genera una aceleración, siempre y cuando no tenga velocidad constante. Si un objeto se mueve a velocidad constante, entonces tu aceleración es 0. Y tu sumatoria de fuerzas es 0. No quiere decir que no haya fuerza. No, sí hay fuerza. Vamos a hacer otro ejemplo después para ver cuando la aceleración es 0 y mi sumatoria de fuerzas es 0. Ok, ahora bien, entonces, ¿en qué eje puedo determinar la aceleración? La aceleración la voy a determinar en el eje X. De tal manera que yo voy a tener entonces sumatoria de fuerzas en el eje X entre la masa. ¿Cuáles son mis fuerzas en el eje X? Esto lo vamos a determinar con nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas tengo? Tengo la F1, pero la F1 no está en X, está tanto en X como en Y. Es decir, tenemos
aquí el componente en X, F1 en X, y aquí su componente en Y. Después, en la fuerza 2 sucede lo mismo. Tenemos un componente en el eje X, que es este, F1, F2 en X, y un componente F2 en Y, ¿de acuerdo? Y la componente de la fuerza de fricción no tiene componentes, está totalmente en el eje X. Eso quiere decir que vamos a tener el componente de la fuerza 1 en X, o sea, F1 en X. Es una sumatoria de fuerzas más el componente de la fuerza 2 en X. Recuerda que esto es una suma de vectores. Si no recuerdas cómo sumar vectores, hay un video de suma de vectores. Y tenemos la fuerza de fricción más Fk. Ok, fíjate cómo los estoy poniendo todos positivos y ahorita vamos a ver quiénes son positivos y quiénes son negativos. Ok, ¿cómo calculo el componente en X de la fuerza 1? Si te fijas, esto forma un triángulo rectángulo. Yo lo voy a poner algo aquí así. Esta es mi F1, este es mi componente en X, y este es mi componente en Y, y este es mi ángulo de 40 grados. Por lo tanto, F1 en X es mi cateto adyacente. Recordarás seno, coseno, seno es cateto opuesto, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Muy bien. Yo lo que quiero es el cateto adyacente. Por obvias razones, el componente 1 en X me quedará la hipotenusa, que es mi fuerza 1, por el coseno del ángulo, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede también con el componente de X de la fuerza 2. Ahora, es positivo ambos porque están en el eje positivo de las X. La fuerza 2 la puedes ver así. Este es mi F2, bueno, aquí, que es mi hipotenusa. Luego aquí tengo mi ángulo de 25 grados. Y aquí tengo mi componente 1 en X, que es este, y es mi cateto adyacente. Está en el eje X positivo. Por tal razón, sucederá lo mismo. F2 coseno del ángulo. Muy bien. Veamos la fuerza de fricción. La fuerza de fricción se calcula como μk por n. Eso quiere decir que al estar en el eje negativo de las X, sería menos μk por n. Y luego todo esto entre la masa y de esa manera obtengo mi aceleración. Ojo, la fórmula de ley de Newton es sumatoria de fuerzas entre las masas. Esto de aquí sale única y exclusivamente de tu diagrama de fuerzas. Si tú no sabes hacer bien el diagrama de fuerzas, no puedes resolver un problema de segunda ley de Newton. No importa que te pongan 1, 2, 3 o 20 fuerzas sobre un objeto, todas van a resolverse de la misma manera. Solamente tienes que ubicar, 1, las fuerzas. 2, ¿en qué eje de las X están? ¿Positivos o negativos? O, ahorita que sacamos la normal que está en el eje Y, tienes que identificar en qué parte del eje Y están, positivos o negativos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver. La F1 la tenemos, el coseno del ángulo. Fíjate, tenemos la F1, 30 newtons, coseno del ángulo, 40 grados. Tenemos la F2, 40 newtons, coseno del ángulo, 25 grados, μk, que ya nos habían dado, que era de 0.25, ¿de acuerdo? Y la masa, que era de 10 kilogramos. Ya borré la imagen original, pero recordarás que la masa eran 10 kilogramos y μk eran 0.25. Ok, eso quiere decir que μk lo tenemos, la masa la tenemos, nos falta la normal. Bien, ¿la normal en qué eje se encuentra? Se encuentra en el eje Y. Por tal razón, tengo que sacar mi normal como una sumatoria de fuerzas en Y. Resulta que en Y, toda la sumatoria de fuerzas vale 0, siempre. Por lo tanto,
vamos a ver cómo calcular quiénes están en el eje Y para sacar mi normal. Bien, primero tienes en el eje Y a la fuerza normal, que es la que estoy buscando. También en el eje Y tengo el componente Y de la fuerza 1, porque recordarás, te voy a dibujar aquí el F1, esta es F1, este era el componente en X que utilizamos aquí, y aquí está mi componente en Y. Por esa razón, al ser un cateto opuesto, porque aquí tienes el ángulo de 25 grados, FY está aquí, es un cateto opuesto. Por tal razón, para cateto opuesto utilizaríamos seno, es decir, más, bueno, ahorita vamos a ponerle aquí más F1 en Y, y luego, ¿qué otra fuerza está en el eje Y? Bueno, pues en el eje Y también está la fuerza 2, porque aquí está su componente de la fuerza 2. Es una sumatoria, le voy a poner más F2, y también en el componente en Y, en el eje Y tenemos al peso, más el peso, y todo esto nos da 0. Si te fijas, todo lo puse en positivo, pero vamos a analizar las fuerzas, si son positivas o si son negativas. Ok, la normal está en el eje Y positivo, hacia arriba, por lo tanto sería N. Luego, componente 1 de la fuerza Y está hacia arriba, por lo tanto es positivo. ¿Cómo sacamos este? Repito, si es cateto opuesto, entonces utilizamos el seno del ángulo. Entonces sería más F1 seno del ángulo. Luego tenemos F2. F2, si tú te fijas, está hacia abajo. Tienes aquí tu plano cartesiano y aquí está mi F2. Entonces, mi componente en Y está hacia el lado negativo. Por lo tanto, sería menos, está en Y, es su cateto opuesto porque el ángulo lo tienes aquí, 25 grados. Es su cateto opuesto, por tal razón sería menos F2 seno de mi ángulo, y luego tengo el peso. ¿Cómo calculamos el peso? El peso lo calculamos como masa por gravedad. Entonces, masa eran 10 kilogramos por menos 9.81. La gravedad siempre la tomamos negativa y me da menos 98.1 newtons. Menos, además, aunque la toma es positiva, el eje Y está hacia abajo. Por lo tanto, el peso siempre será negativo, menos 98.1, y esto te da 0. Muy bien. Si te fijas, todo lo tienes, excepto la N. Y la N es la que nosotros necesitamos ahí. Entonces vamos a despejar a N y decimos F1 seno del ángulo, o sea, 30 seno del ángulo, menos F2 seno del ángulo, menos 40 seno de 25 menos 98.1 es igual a 0. Si tú resuelves todo esto, N más, obviamente todo esto pasa del otro lado con signo contrario. N es igual a menos 30 seno del ángulo, más 40 seno de 40, 30 seno de 40, más 40 seno de 25, este es menos, pasa más 98.1. Al resolver todo eso, te da una fuerza normal de 95.72 newtons. Quiere decir que yo acabo de encontrar mi fuerza normal. Esa fuerza normal es la que yo voy a utilizar aquí. Bien, si empezamos a resolverlo, entonces sería aceleración es igual F1 coseno del ángulo. Muy bien, la F1 vale 30 coseno de 40. Luego más F2 coseno del ángulo, más 40 coseno de 25, menos mu k por n, menos el coeficiente que es 0.25 por la normal que acabamos de encontrar, que es de
95.72. Muy bien. Eso quiere decir que ya tenemos todos nuestros componentes en este lado entre mi masa, que eran 10 kilogramos. Te recomiendo que cuando metas todo esto a la calculadora utilices muchos paréntesis, es decir, abres un paréntesis para meter esto más, otro paréntesis para esto menos, otro paréntesis para esto entre 10. No utilices, no lo hagas por partes, porque si lo haces por partes pierdes muchos decimales, ¿de acuerdo? Ok, finalmente nuestra aceleración, después de hacer todo esto, nos da de 3.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya veremos aquí, dependiendo de las cifras significativas que utilicen, si es que la utilizan, si no utilizan cifras significativas, etcétera. Aquí todos tienen una cifra, 30, 40, 25, 10, 25 tiene 2, punto 25 tiene 2, los demás tienen 1, entonces dependiendo si utilizan dos cifras significativas o si utilizan una cifra significativa, ¿de acuerdo? Bien, este sería un ejemplo de un cálculo de la segunda ley de Newton haciendo uso, determinando la aceleración siempre y cuando no sea a velocidad constante. Muy bien, después en otro video veremos igual al cálculo de aceleración, pero en un plano inclinado. Nos vemos en el siguiente video, no olviden suscribirse a mi canal y activar la campanita. Nos vemos pronto.